Bienvenidos a este video. Yo soy Gise. Yo soy Nico. Y les proponemos, en el contexto del ejercicio Paisajes Visuales, poder hacer juntos este recorrido que vamos a ir de la palabra a la imagen. Un poco la forma que tenemos de pensar es con palabras y con imágenes en simultáneo. Lo que vamos a hacer en este recorrido es adentrarnos en principio en cada uno de los lenguajes y después encontrar esos puntos de conexión para poder tender un puente entre ambos. La palabra y la imagen tienen distintas naturalezas y se están afectando mutuamente todo el tiempo. Entre ellos hay un vínculo que tiene cierta distancia. Esa distancia es variable y es un espacio en el que nos vamos a mover proponiendo distintas conexiones que a veces son más cercanas o son más lejanas. Esta idea la vamos a retomar un poquito más adelante. Y también retomando la bajada del ejercicio que hizo Lean, proponemos seguir indagando un poco sobre esta idea del mar. Lo vamos a volver a traer como caso de estudio para complementar. Y ahora lo que vamos a hacer en realidad es explorar ese camino previo a la conformación de un lenguaje. Entonces, en una primera instancia nos preguntamos ¿qué es el mar? En principio podemos decir que es una idea. Existe el elemento mar, la experiencia mar, el recuerdo mar, la historia del mar, la metáfora mar, etc. Entonces está bueno que nos empecemos a preguntar algunas cosas, ¿no? Como cómo se vincula una palabra con su posible representación visual, cuántas posibilidades interpretativas trae una palabra, cuántas imágenes posibles se asocian a ella. Si le pedimos a cada uno que explique qué es el mar y que visualice el mar, más o menos todos van a coincidir en lo mismo. Y sobre todo si hacemos una búsqueda en Wikipedia de la definición o en Google Imágenes de algunas imágenes en relación al mar, va a haber un consenso primario. Esta idea del mar, que es una masa de agua, que hay un horizonte con una determinada iluminación, como se ve en la imagen, con el movimiento de las olas y demás. Sí, esta representación que tenemos así medio primaria o la primera denominación, en realidad viene de la cultura y viene de una experiencia colectiva, no es individual y no es una ocurrencia. Entonces, lo que proponemos es pensar cómo hacemos para traspasar esa primera impresión, ¿no? Esa primera imagen o esa primera definición que se nos arma por un conocimiento previo. En realidad hay muchos mares posibles y entonces vamos a acotar un poco y a poner un contexto para delimitar. Lo que vamos a hacer es pensar el mar en contexto de un poema en concreto, de Idea Vilariño, que es una poeta uruguaya que nació en 1920. Y es un poema con el que trabajamos el año pasado en este ejercicio. Nos parece que lo podemos retomar para hacer un poco este camino juntos. Mediodía. Transparentes los aires, transparentes, la voz de la mañana, los blancos montes tibios, los gestos de las olas, todo ese mar que cumple su profunda tarea, el mar ensimismado, el mar, a esa hora de miel en que el instinto zumba como una abeja somnolienta. Sol, amor, azucenas dilatadas, marinas, ramas rubias sensibles y tiernas como cuerpos, vastas arenas pálidas, transparentes los aires transparentes, las voces, el silencio, a orillas del amor, del mar, de la mañana, en la arena caliente, temblante de blancura, cada uno es un fruto madurando su muerte. En este poema se nombran un montón de cosas. Bueno, se nombra el mar, que es un poco nuestro eje. También sugiere otras cosas y también hay un montón de cosas que seguramente está dejando afuera. Entonces, si hacemos un análisis del poema y lo dividimos entre sustantivos, adjetivos y verbos, podemos entender que estas son las unidades mínimas y nos ayudan a descomponer el poema en partes. Los sustantivos son el contenido, es qué elementos aparecen en el poema, literalmente, y eso nos da indicios. Los adjetivos es la forma, son las formas, el cómo, las cualidades visuales. Los verbos nos dan una estructura, nos dan dinámicas y composiciones posibles. Y lo que hicimos fue categorizar y jerarquizar alguna de estas palabras. Nos pusimos el mar en el centro porque en este caso a nosotros nos pareció que era un eje central en todo el poema y pensamos cuáles son las palabras que rodean al mar. Aparecen algunas más cercanas, otras que se desprenden, algunas se nombran literalmente, pero también aparecen otras ideas que nosotros sumamos que tienen más que ver con una sensación que nos despierta
Entonces, si bien la palabra movimiento o la palabra fluidez no aparece literalmente en el poema, las podemos intuir porque aparecen los gestos de las olas o el zumbido. Y también podemos entender que es algo liviano, que es un zumbido armonioso, que no es ruidoso de una forma perturbadora. No, todo el poema tiene cualidades que se comparten, más allá de las cosas literalmente que esté nombrando. Entonces lo que vamos a hacer es dejar por un ratito de lado la narrativa lineal del poema y a partir de estas palabras que configuran un primer universo, vamos a tratar de pasar a una búsqueda de imágenes que retomen algunas de las cualidades que se desprenden de estas palabras. Lo que queremos es evocar estas ideas y estas palabras que están nombradas y también las que empezamos a interpretar nosotros. Entonces, para seguir la línea y empezar el ejercicio, lo que hicimos nosotros fue hacer una primera búsqueda de imágenes variadas del mar. Y esas imágenes las fuimos agrupando por mirada. Todas estas imágenes con las que nosotros trabajamos o trajimos tienen distintos orígenes para tener una mirada mucho más amplia. Esos orígenes está bueno que sepamos cuáles son para saber y entender en qué momento del proceso nosotros podemos usarlas o no. En este caso nosotros trajimos imágenes de banco de imágenes, de bibliotecas y catálogos online, de fotógrafos o artistas, escaneos de libros o de texturas. Mismo nosotros hicimos un escaneo de una textura que nosotros sentimos que una bolsa, por ejemplo, en este caso, evocaba a cierta idea del movimiento o de las burbujas, de las olas del mar. También imágenes de archivo personal. Trajimos imágenes de algunos viajes o de experiencias cercanas al mar que hayamos tenido. O producciones propias de fotos. Podemos acercarnos al objeto, al elemento y fotografiarlo, pero en este caso, como hablando de mar, nosotros vivimos lejos del mar, podemos pensar qué elemento se acerca o se aproxima a la idea de mar o de olas o de agua que podamos fotografiar y poder posicionarnos y tener una mirada parecida a como hicimos en el ejercicio anterior de fascinación por. Para hacer un análisis más profundo sobre algunas imágenes y sus cualidades, elegimos comparar, por ejemplo, todas las imágenes que traían las olas. Y bueno, empiezan a aparecer varias cosas, ¿no? Por ejemplo, el punto de vista, que hay algunas que son frontales, aéreas, hay interior, hay perspectiva, hay encuadres abiertos o cerrados, están las formas, texturas, volumen, las líneas, aparecen direcciones, ¿no? La horizontalidad, la verticalidad, la diagonal. También hay como una colorimetría en algunos casos y en otros casos un color como mucho más marcado. Iluminación, destellos, sombras, momentos del día. Y también está la técnica, ¿no? Foto analógica, foto digital o, como nombraba Nico recién, por ejemplo, un escaneo. Cada una de esas cosas le va a dar como una sensibilidad muy particular. Entonces pensamos cuáles de estas fotos de olas comparten sensibilidad con el poema, o la mayor cantidad, ¿no? de elementos o de palabras que resuenen del poema. Entonces elegimos acá volver a traer estas palabras, que es gesto, fluidez, movimiento y calidez, porque nos parecían que eran muy importantes para la idea de olas. Entonces, si pensamos en la idea de movimiento que trae el poema, hay algo de un movimiento que tiene ciertas particularidades, no es cualquier movimiento. Es un movimiento fluido, progresivo, suave. Y nos ponemos a mirar las imágenes que trajimos en esta instancia y vemos que muchas de estas imágenes recuperan esta idea de movimiento. Pero, por ejemplo, si vemos las dos imágenes de arriba, vemos que hay un movimiento que es un poco más abrupto, un poco más violento, que viene de golpe, que hace incluso hasta más ruido. Pero después podemos ver otra imagen, como la que está abajo, a la izquierda, que trae un movimiento más liviano, un movimiento fluido. Es una imagen más etérea, ¿no? Que trae también la idea de liviandad, de espacio. Sí, es paradójico cómo un encuadre tan cerrado en realidad me da una sensación tan abierta y liviana, pero eso es por el movimiento, por esta espuma que en realidad se deshace en partículas. Y entonces puedo ver también lo transparente, o incluso lo pálido o lo vasto, que al principio nombraban a la arena, pero acá también lo veo en las olas. Entonces empiezan a cruzar estas palabras y para eso nos sirve ponerlas en relación y no pensarlas
de una forma lineal. Aparecen también otros encuadres que son más cerrados, pero que en este caso sí nos da más la sensación de ahogo, ¿no? Porque tenemos una línea de horizonte y da la sensación de que uno está sumergido, sumergida en ese mar y que parece que te vas a ahogar, o no se entiende si estás saliendo o te estás hundiendo. Y bueno, ya eso nos trae una sensación que no tiene nada que ver con el poema. Si bien sí tiene movimiento y sí tiene olas, tiene cierta calma, esa sensación de ahogo nos aleja. Entonces es una imagen que tal vez no es tan posible o se escapa del universo del poema. Comparte algunas cosas, pero otras nos llevan a una idea totalmente distinta. Lo mismo con la noche, ¿no? Esa noche tan cerrada, oscura y densa, no tiene nada que ver con este poema que parece bastante luminoso, que nombra el sol. El sol es como que contamina e irradia a todo el poema. Entonces esta vista aérea de la arena nos trae, ¿no? Primero también la idea de orilla, esto que decimos, bueno, no es alta mar profunda, ¿no? Es un poema que sucede en la orilla. Y aparecen estas líneas súper delicadas y como muy sutiles, ¿no? Esto de los gestos de las olas, ese gesto es un guiño, es algo muy sutil, no es el mar rompiendo con mucha violencia. Y eso también lo logra por esta mirada abierta y lejana, que volvemos a repetir, es una cualidad técnica, es un punto de vista y tiene que ver con el lugar desde donde fue tomada la foto. Bueno, lo que hicimos entonces es descartar las imágenes que se alejaban porque traían otras ideas y dejamos estas que nos parecía que tenían más resonancia con el poema. Le sumamos otras de este primer mapa que armamos que nos parecían que también traían otras ideas, más allá de las olas, y nos parece que son esenciales, que resuenan con la mayor cantidad de palabras sensoriales. Son imágenes que traen cierto misterio, que evocan al mar pero que no lo cuentan totalmente. Traen más como la idea de fragmento o un rastro, que todo está atravesado por un tono en particular. Hay un fragmento muy cortito que les queríamos compartir de Juan L. Ortiz, que lo nombra de esta forma, y dice: la poesía es conocimiento por vía de la intuición, por contacto o inmersión en cierto misterio, por el que uno se siente tocado o atraído. Y el misterio atrae porque requiere, para mostrarse como misterio, cierta luz, cierta iluminación, cierta música, cierto estado de tensión. Y este estado de tensión, que parece como algo medio abstracto, nos parecía interesante para retomar este primer gráfico, ¿no? En donde decíamos, bueno, la palabra y la imagen están vinculados por una distancia. Y esa tensión se genera cuando esa distancia se empieza a abrir un poco. Y ese hilo se tensa, ¿no? Que está uniendo estas dos partes. Tratemos de que no se rompa, que no esté tan lejos una cosa de la otra en donde no haya vínculo posible, pero si podemos tensar o podemos jugar con esa distancia, podemos generar este misterio, que parece una abstracción total, pero en realidad es algo que nosotros podemos manipular. Y que en casos concretos, como en estas imágenes, aparecen desde el encuadre, porque no cuenta todo. Por ejemplo, en esta imagen de burbujas abajo del mar, se retoma la idea de profundidad, pero también está la transparencia, ¿no? La transparencia que aparecía como en el aire, acá también aparece en el agua. Aparece lo vasto, lo liviano, empiezan a aparecer otras ideas mezcladas y entonces todo el poema o todas las imágenes se tiñen un poco como de todas estas cualidades y de este tono que aparece. Lo que vamos a hacer entonces es configurar con todo esto que trajimos, con todas las palabras y con todas las imágenes que seleccionamos, un mapa sensorial. Este mapa lo que nos va a permitir es navegar un poco entre este universo, y ahora palabra e imagen no son dos cosas por separado, sino que están puestas en relación. Y lo primero que aparece es como una especie de estructura general, y que descubrimos al hacer este mapa, en donde el poema empieza con transparentes los aires, y en donde aparece la idea de transparente, aparece una colorimetría, ¿no? Como más descolorida, más traslúcida, como se empieza a retomar todo eso. Y progresivamente va tomando como más profundidad, más oscuridad, pero no es una oscuridad como ese mar negro nocturno, es una oscuridad o una profundidad en concordancia con este poema. Va yendo hacia esa idea de maduración. Es un poema que termina con la palabra muerte, pero si yo solamente pienso en traer imágenes sobre la muerte, seguramente me va a dar algo como súper oscuro,
que no tiene nada que ver con este poema. Acá la muerte tal vez tiene más que ver con el atardecer, ¿no? La caída del sol, la muerte del día, que obviamente es una metáfora para traer cierto recorrido, ¿no? Como esta idea de madurar, que tiene más que ver con el recorrido de una persona o de una vida. Entonces, es como una maduración o una muerte naranja, no negra. Y eso es muy interesante, cómo todo el mapa se configura un poco y atraviesa todo el poema, pero con una sintonía, sin pensar que cada parte trae algo distinto, sino que todo un poco está en concordancia. Es interesante también ver cómo empezaron a aparecer también características morfológicas que salen de las palabras y se vuelven representaciones visuales, ¿no? Hay algo de las líneas onduladas que recupera la idea de movimiento, capas, distintas capas como la profundidad, tramas, colores cálidos y desaturados por momentos, repeticiones graduales, sombras suaves y texturas translúcidas. Bueno, lo que hicimos con este recorrido y con este mapa es poder aproximarnos a una mirada y que trae un poco el tono del poema, ¿no? Es un tono dulce, que es íntimo, que es suave, pero que también tiene intensidad, es reflexivo, es profundo, es fluido. Y todo eso lo podemos reconocer en este mapa, a partir de características puntuales de cómo se vinculan estas imágenes y cómo progresivamente van recuperando todas estas intenciones que tiene el poema. Entonces, con esta mirada, que en realidad es muy subjetiva y muy personal, también aparece la mirada de Idea Vilariño, ¿no? Es como una mirada en conjunto. Se pone en diálogo la mirada propia con la mirada ajena. Bueno, nada, un poco a partir de este mapa, esperamos que sirva para dar ese paso, para poder configurar a partir de ahora un lenguaje visual, entendiendo que ya hicimos ese primer paso, esa primera traducción, de pasar de una palabra a una imagen, y no pensar que de un momento a otro tengo que configurar un paisaje totalmente complejo, sino que puedo ir por partes y basarme un poco en este mapa para armar ese paisaje. Queríamos cerrar con esta conclusión muy breve que extraímos de una entrevista a Cristian Turdera, ilustrador, hecha por Maxi Vitor, que se las recomendamos, esperamos que después la puedan ver, que dice: la ilustración se mete por los espacios que deja la palabra. Se mete por donde la palabra no está, por los huecos, como el agua. Y nosotros nos tomamos el atrevimiento de decir y viceversa. Así que bueno, esperamos que les sirva. Es una aproximación que tiene más que ver con una metodología de trabajo. No es la única, obviamente hay un montón de formas de aproximarse tanto al poema como a la imagen, pero bueno, les acercamos esta herramienta para que puedan empezar y para que sientan que no es algo que se arma de la nada o que uno de un día para el otro tiene que tener una idea, sino que ese camino lo vamos construyendo. Bueno, gracias por acompañarnos en este recorrido, espero que a ustedes les sirva y que puedan aprovechar y disfrutar de todo el proceso, que es muy bello, diviértanse, aprovechenlo y bueno, muchas gracias.